Tal y como están las cosas en la política nacional y lo que está todavía por llegar, no sé si en las farmacias van a tener suficientes aspirinas para tanto dolor de cabeza. No hablaremos de eso con el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, que se llama Carlos Treceño Lobato, sino del 11º Congreso Regional que se celebra esta semana en Valladolid. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Agradeceros en primer lugar la oportunidad de hablar de nuestra profesión, del uso racional de medicamentos en relación a lo que comentabas al principio y, por supuesto, agradeceros también la oportunidad de explicaros algo sobre nuestro 11º Congreso que celebraremos en Valladolid. Ese congreso que empieza, como les digo, pasado mañana, el día 16. El día 16. Cercanía, compromiso y rigor es parte del lema de ese congreso. ¿Ese es el espíritu del farmacéutico? Cercanía, compromiso, rigor. Bien, sí, yo creo que el lema trata de resumir efectivamente tres aspectos que son clave. La cercanía de la farmacia, no solo por la capilaridad, por las 1.600 farmacias que tenemos en la comunidad, sino también por la accesibilidad del farmacéutico al paciente, la confianza, la cercanía, que muchas veces es tan importante en el ámbito sanitario. Compromiso, porque realmente nosotros siempre, incluso en época de crisis, con recortes y demás, creo que hemos trabajado con compromiso ante las demandas que la sociedad ha precisado en cada situación. Y en el ámbito sanitario, en el ámbito científico, en el ámbito profesional, el rigor también es imprescindible, como comentábamos, a la hora de abordar la información de algo tan importante como es la medicina, como es el medicamento. Entiendo que este tipo de congresos lo que sirven sobre todo es para que los profesionales, en este caso de la farmacia de nuestra comunidad, se pongan de acuerdo, analicen un poco cuál es la situación del sector y hacia dónde va. ¿Qué espera de este congreso? ¿Qué podemos esperar del mismo? Sí, efectivamente, pues el objetivo de un congreso de este tipo, en el que esperamos pues más de 400 profesionales, no solo de Castilla y León, sino de toda España, es analizar cuál es la situación de la profesión, qué puede aportar la profesión también a la sociedad, qué necesita la sociedad, en este caso del farmacéutico, en relación a una sociedad cada vez más medicada, más pluripatológica, que tiene más esperanza de vida, lo cual es positivo, pero también que requiere optimizar el uso de su farmacoterapia. Realmente, en ese sentido, pues creo que el farmacéutico ha de hacer una reflexión sobre hacia dónde va su profesión y será el objetivo parte de estas mesas. Creo que son temas de actualidad, temas en los que la farmacia ya está avanzando y quiere seguir ocupando ese espacio. Y pensando en el sector de la farmacia, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor o las cosas están mejor que antes? Bueno, en el ámbito de la farmacia creo que cualquier tiempo futuro va a ser mejor. O sea, yo soy muy optimista en relación a lo viva que está nuestra profesión. Y hablo del ámbito profesional, o sea, como te decía antes, creo que estamos ocupando un espacio cada vez más importante en lo que se refiere al uso del medicamento y que tenemos que seguir avanzando en ese ámbito. Creo que es una profesión muy viva, con un futuro importante por delante. La primera mesa que se va a celebrar en este 11º Congreso de Farmacia de Castilla y León va a moderar además al director general de Castilla y León Televisión, nuestro compañero Eduardo Valer, y usted va a participar en la misma. Sí. Lleva por título Eficiencia y Sostenibilidad, presente y futuro de la farmacia de Castilla y León. ¿Es eficiente y sostenible la farmacia en Castilla y León? Teniendo en cuenta las características de una comunidad como la nuestra. Efectivamente, es una de las mesas claves del Congreso, donde se pondrá en valor aspectos tan importantes como la sostenibilidad y el futuro de la farmacia en Castilla y León, una farmacia algo singular en el sentido de que, por ejemplo, en el ámbito rural, más de la mitad de las farmacias de Castilla y León son rurales, algunas de ellas con una viabilidad económica comprometida, más de 200, que creo que hacen una labor imprescindible para aportar o para que esa asistencia sanitaria llegue en ocasiones a los lugares más recónditos de la comunidad. Más del 95% de la población tiene una farmacia en su localidad y realmente este sistema tenemos que conseguir y trabajar y racionalizar
para que siga siendo sostenible. Entonces, en esa mesa pues estaremos representantes de la profesión, pero también tendremos a la Administración, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, representantes de los pacientes, donde haremos una reflexión sobre cómo conseguir que este modelo siga siendo sostenible y siga aportando esa asistencia sanitaria tan importante en nuestra comunidad. ¿Y cómo cree usted que debe ser ese modelo? Se lo pregunto sobre todo porque estos días estamos hablando y mucho de la reordenación de la sanidad rural, y es verdad que ha generado mucho debate y que seguro que lo va a generar durante los próximos meses, y entiendo que al final el mundo de la farmacia y el mundo de la sanidad pues van de la mano, eso es evidente. No sé, ¿en qué tiene que parecerse o en qué tiene que seguir las líneas un poco marcadas por esa reordenación sanitaria que pretende llevar a cabo la Junta de Castilla y León? Bueno, yo entiendo que cualquier reordenación tiene que ser sostenible, tiene que ser racional. Puede haber situaciones donde quizá la eficiencia no esté garantizada ahora mismo y bueno, yo en el ámbito de la farmacia consideraría la farmacia como parte de la solución y no como un problema más. En muchos lugares donde es difícil conseguir esa asistencia sanitaria, la farmacia está aportando un valor añadido que creo que hay que poner en valor y bueno, pues yo creo que tenemos que hacer todos los sectores implicados una reflexión con el fin de conseguir esa eficiencia y esa ordenación racional. Estamos todavía en el camino, no hay yo creo que se empezará a pilotar alguna experiencia en alguna zona farmacéutica concreta e iremos viendo cómo racionalizar esta asistencia para que siga siendo pues una asistencia sanitaria de primera calidad como tenemos en Castilla y León. Hay otra de las mesas programadas, otra de las mesas redondas que me ha llamado la atención, ¿no? Y que nos pone un poco en evidencia por la cercanía que puede existir entre el farmacéutico y el paciente, ¿no? Lleva por título Depresión, suicidio y otras situaciones de riesgo social, un desafío para el farmacéutico. Claro, ¿qué puede hacer aquí el profesional de la farmacia ante este tipo de situaciones? Bueno, efectivamente los aspectos ligados a la psicopatología, al suicidio, cada vez son más importantes en nuestra sociedad y es algo que, teniendo en cuenta una población más envejecida, a veces el paciente vive solo y el farmacéutico, como el resto de profesionales sanitarios, tenemos que trabajar de manera coordinada, pues puede poner en valor esa cercanía que decíamos antes, también el conocimiento de la farmacoterapia de estos pacientes, de los riesgos de los psicofármacos que en ocasiones han de consumir y esa confianza para poder identificar situaciones de riesgo y poder trabajar de manera coordinada con el resto de profesionales. Creo que es un problema importante en nuestra sociedad, esta tendencia a una mayor psicopatología y bueno, pues el farmacéutico también tiene su papel y algo que decir. Decía usted al principio de la entrevista que, claro, vivimos en una sociedad cada vez más polimedicalizada. Yo no sé si también tienen miedo a que vivamos en una sociedad cada vez más pendiente de las redes sociales, de Internet, donde la gente enseguida acude pues eso, a Google para ver qué le duele y cómo puede curarse eso que le duele. Hay mucho bulo, ¿no?, en todo este tema de la farmacia. Bueno, vivimos en un mundo en el que tenemos cada vez más acceso a información. A veces la información siempre es positiva, pero a veces el exceso de información puede generar también un problema, sobre todo porque el ciudadano, el paciente, muchas veces no tiene la capacidad de separar la información rigurosa de la información que puede estar menos contrastada o efectivamente en ocasiones incluso ser directamente incorrecta o ser un bulo. En ese sentido es muy importante el acceso a información rigurosa y el tener profesionales que puedan dar esa información de manera correcta y separar el grano de la paja en lo que se refiere a algo tan importante como es la información sanitaria. Bueno, evidentemente en este caso no solo los farmacéuticos están pues, condicionados por esta situación, ¿no?, por estas nuevas modas que ha traído Internet, también en conjunto de la sanidad, y de hecho por eso van a dedicar una mesa, una conferencia dedicada a este asunto, porque entiendo que cada vez es un asunto más preocupante. El problema de los bulos y demás. Sí, efectivamente. Encontramos situaciones tan preocupantes, por ejemplo, como los movimientos antivacunas, que por ejemplo nacen de
fuentes de información poco rigurosas, poco fidedignas y que acaban generando un problema de salud pública que va más allá de la decisión de unos pocos pacientes, porque perder una inmunidad de grupo genera un riesgo para todos. Y esto pues es importante que en un momento dado se sepa filtrar y se sepa identificar, se sepa qué fuentes pueden ser correctas a la hora de generar evidencia respecto a algo tan importante, poníamos el ejemplo de las vacunas o de otros medicamentos. Es decir, cualquier información que reste rigor o que pueda ser equívoca respecto a algo tan importante como la salud o como los medicamentos en este caso, pueden generar un riesgo muy significativo y creo que es un problema que tenemos que abordar. Ya me ha dicho usted al principio de la entrevista que en este congreso van a participar no solo farmacéuticos de Castilla y León, sino que también van a venir compañeros de otras comunidades autónomas. Yo no sé si al final ellos se fijan en el modelo de oficinas de farmacia en Castilla y León, porque claro, es evidente, no es lo mismo abrir unas farmacias en unas comunidades que en otras, ¿no? Y en Castilla y León tiene unas especificidades muy concretas. Bueno, Castilla y León, en el ámbito... No sé si desde Madrid les dicen, pero ¿cómo es posible que tengan abiertas tantas oficinas como tienen? Efectivamente, el modelo en Castilla y León es un poquito diferente al de otras comunidades en ese sentido. En Castilla y León tenemos oficinas de farmacia en pueblos de menos de 500 habitantes, que en otras comunidades es una situación realmente excepcional o no se produce. Y en otros países, entiendo. Sí, y en otros países también, pero vamos, con eso y con todo yo quiero poner en valor el esfuerzo y el modelo de farmacia en Castilla y León, pues que realmente está generando una calidad en la prestación de la atención farmacéutica significativa, y eso lo vemos en algunos proyectos que son pioneros en España, como la red de farmacias Centinela, donde participan muchos compañeros del ámbito rural, generando una información en farmacovigilancia y en riesgos de medicamento que es muy importante. Como nuestro decreto de sociosanitarios, que también es una referencia a nivel nacional y que está ayudando a muchas farmacias rurales. Bueno, a pesar de esa dificultad en ocasiones de algunos compañeros, yo creo que el modelo de atención farmacéutica en Castilla y León es positivo. Ahora, en estos tiempos en los que se habla de, entre comillas, cerrar pueblos, cuando los políticos se ponen a discutir de la ordenación del territorio o no ordenación del territorio, en ocasiones habla eso, de cerrar pueblos, de forma coloquial, evidentemente, nadie le va a cerrar el pueblo a nadie. Las farmacias, yo no sé si corren también algún tipo de peligro por ese terreno. Yo aquí haría la reflexión de pensar que en determinados ámbitos rurales, si la farmacia en un momento dado se cierra o tiene que apagar la cruz, realmente el pueblo se acaba, o sea, porque en ocasiones es el único profesional ya más que sanitario que mantiene en ese pueblo y que vertebra en muchas ocasiones nuestro ámbito rural y esa atención farmacéutica, esa accesibilidad, esa asistencia sanitaria en ese ámbito. Y hay que pensar efectivamente en hacer más eficiente ese modelo, pero teniendo en cuenta el trabajo de esos profesionales. Pues del trabajo de estos profesionales se va a hablar, como les digo, esta semana en Valladolid, a partir del día 16, en ese 11º Congreso Regional de Colegios Farmacéuticos de Castilla y León. Muchísimas gracias, Carlos Terceño. Nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar aquí algo sobre nuestra profesión y sobre nuestro congreso. Muchísimas gracias, suerte. Muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias. En 2016 las matemáticas crearon en España 1 millón de puestos de trabajo. Es el reflejo de que esta disciplina cada vez tiene más salidas profesionales y que las empresas se pegan, se rifan, vamos, a los titulados. Pese a que muchos las detestan, se han convertido en un sector imprescindible en la economía. En 2016 las matemáticas generaron en España 1 millón de empleos y un 10% del Producto Interior Bruto del país. El turismo supuso el 11% del PIB. Entonces, yo no sé si la próxima campaña del Ministerio de Turismo debe ser «Venga un país matemático». Este impacto también repercute en la productividad. El salario medio por hora trabajada es 47,2 euros, mientras la media de trabajadores en España es el 31,4, es un 50% más alto. Esto es una barbaridad. Cada vez son más las empresas que apuestan por este tipo de perfiles en sus plantillas. Y lo que hacen en estos equipos es trabajar con problemas reales,
que se resuelven pues, con modelos matemáticos que utilizan pues, los datos que se capturan en los negocios. Aún así, el impacto es menor que en otros países de la Unión Europea como Reino Unido, Holanda o Francia, no por el nivel de formación, sino por el sistema educativo. Las matemáticas para mucha gente pues, es algo en lo que se desconecta pues, a lo mejor ya casi desde los últimos cursos de primaria, ¿no? Hay margen de mejora, pero las matemáticas en España poco a poco son más rentables. Pues ténganlo en cuenta. Nos vamos, ya saben, ahora viene Francisco Cacho con la información meteorológica y a las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.